Nací, crecí, viví, hice, envejecí y finalmente morí. ¿Ese es el final? ¿De qué forma podemos trascender a la terminación de nuestros cuerpos? Si dejo una huella en el mundo, ¿trasciendo a la muerte física? Entonces, ¿qué relación tiene el arte con la muerte? Esto es Historieta Martillazos. Bienvenidos y bienvenidas a otro episodio del experimento filosófico y comiquero de Escuchar 1.5 y Comiqueando. Mi nombre es Pablo y acá vamos a hacernos juntos esas preguntas que no solemos reflexionar o que damos por sabidas, pero que justamente son las que más tienen por ofrecernos. Para esto voy a elegir una novela gráfica, un cómic, un manga o una historieta, ustedes llámenlo como quieran, para que converse con el tema del día de hoy y ojalá que entre tanta pregunta no alcancemos respuestas definitivas. Porque ahí está lo lindo, en el espacio entre lo que es y lo que podríamos ser. El tema de hoy es ni más ni menos que el trascender o la trascendencia, al cual vamos a cruzar con la absolutamente atrapante y movilizante novela gráfica llamada El Escultor, que cuenta con guión y dibujo del grosísimo artista integral Scott McCloud. Y dado que es un tema enorme para llevarlo adelante yo solo, voy a pedir la ayuda el día de hoy a invitados de la talla de Martin Heidegger, Soren Kierkegaard, Simone de Beauvoir, Jean-Paul Sartre, Jorge Luis Borges, Ernesto Sábato, Khalil Gibran y otros amigos y amigas que andan por ahí dando vueltas. Pero vayamos de a poco y dejamos que la historieta nos ayude a entender de qué estamos hablando cuando decimos trascender. Voy a arrancar diciendo algo que no es ninguna novedad, pero que creo que la trascendencia es probablemente la única forma que tenemos de sobrevivir a la muerte física. Y cuando digo sobrevivir no estoy hablando de fantasmas con sábanas que se le ven los ojitos, ni de almas flotando, ni el más allá. Al revés, estoy hablando de lo que es el más acá, de lo concreto, de eso que queda cuando nosotros ya no estamos. Estoy hablando especialmente de sobrevivir en la memoria colectiva, pero también en la memoria individual de alguien que nos conoció. Y si se puede, de seguir viviendo en alguna forma posible, dejando una marca intangible en un mundo donde lo analógico está casi en peligro de extinción. Muchas de las cosas que hacemos y muchas de las cosas que creamos tienen que ver con eso, con poder dejar una marca o con decir, de alguna forma, yo estuve acá antes, así como vos estás acá ahora. Se trata de esa parte de nosotros que dejamos plasmada en un escrito, en una pintura, en una foto, en un audio, o incluso en una canción o en una escultura. Son las formas que tenemos de atravesar el tiempo y de llegar a alguien que nunca vamos a conocer, pero que va a existir cuando nosotros ya no seamos ni polvo, y que vamos a poder decirle, che, mirá, esto lo hice yo. Yo también pasé por esto, yo también viví y yo también sentí. Y esta es mi huella. Y eso para mí tiene algo tan hermoso como aterrador, ¿no? En simultáneo. Es hermoso porque es una forma de vencer, aunque sea de forma parcial, a la muerte, pero también me resulta aterrador porque muchas veces no sabemos si alguien va a estar ahí del otro lado para recibir ese mensaje. En el momento en que grabo este podcast, estamos en un mundo donde parece que todo lo que no se mide en likes, todo lo que no se mide en reproducciones o en números no existe. Pero vale la pena preguntarse qué significa realmente trascender y sobre todo, qué precio estamos dispuestos a pagar por eso. Ahí fue cuando me di cuenta para este tema que El Escultor, que es la novela gráfica que hoy elegí, es perfecta para interpelarnos justamente en ese tipo de preguntas. En el precio, en la obsesión y en la necesidad casi enfermiza que tenemos de ser recordados. Pero antes de meternos de lleno con la historia, quiero decir algo sobre Scott McCloud, que es el autor, que no puedo dejar de reflexionarlo cada vez que leo algo de él. Creo que hay personas que nacen para enseñar, para transmitir conocimiento y para poder lograr que otros den lo mejor de sí mismos, pero que muchas veces no necesariamente son o fueron cracks en la disciplina en la cual están enseñando. Son grandes profesores, pero lamentablemente son ejecutores mediocres. Piensen, por ejemplo, en, profesores de matemática que te explican todo de forma brillante, pero quizá nunca podrían resolver un problema complejo por ellos mismos. O, el ejemplo más fácil, es el de entrenadores deportivos que fueron jugadores del montón, pero que al mismo tiempo entienden el juego mejor que nadie. Obviamente
Ni hablar de críticos de cine o de literatura que saben todo sobre narrativa, pero que nunca jamás podrían contar una historia decente. Y esto mismo también pasa al revés. Hay gente que nació para hacer. Hay gente que despliega sus destrezas haciendo infinitamente fácil eso que es abrumadoramente difícil para el resto de todos los mortales como somos nosotros. Pero lamentablemente no saben cómo transmitir esa habilidad, no saben enseñar. De nuevo, yendo al deporte, ¿cuántos directores técnicos de fútbol fueron los mejores futbolistas del mundo, pero después cuando tenían que dirigir un equipo no podían sacar 2 empates seguidos? Porque al tercer partido ya perdían y los rajaban a la mierda. O piensen también en genios del arte que han sido pésimos dando clase porque simplemente no pueden explicar cómo hacen lo que hacen. Pero cada tanto, muy cada tanto, surgen personas que combinan estas dos cosas. Personas que llevan en sí la sabiduría de una gran docencia con el despliegue magistral de la mejor ejecución, y Scott McCloud es uno de esos casos. Este es el tipo que escribió Understanding Comics o Entendiendo el cómic, como lo tradujeron en su edición en español, logrando algo que parecía imposible, que es explicar cómo funciona la historieta, pero usando la historieta misma. El tipo decodificó el lenguaje visual de nuestro medio favorito de una forma que creo que nadie lo había hecho antes y creo que nadie lo ha superado después. El tipo es el maestro que entendió la mejor forma de transmitir el lenguaje, los recursos y casi todos los detalles de este medio lectovisual del cual estamos charlando, pero utilizando el mismo medio. Eso es una genialidad. Y si ustedes tienen dudas de que McCloud no es solo un gran profesor, sino también un gran ejecutor, yo les doy la bienvenida a El Escultor, que si tengo que ser sincero, es un fuerte trago agridulce donde el tipo demuestra lo groso que es adentro y afuera de la cancha. Pero ahora sí, vayamos a la historia, vayamos al escultor. Aquí nos encontramos con un protagonista que es David Smith, que es un artista, justamente un escultor, el que le da nombre al título. Pero él no es un artista más. El tipo tiene un talento y una imaginación, y en especial una capacidad técnica que es brutal. McCloud no es ningún pelotudo cuando elige la profesión de nuestro protagonista como escultor o como un tratante de las artes plásticas, porque el arte, que es, a mi forma de entenderlo, eso que parece casi como un grito del alma transformado en un artefacto externo a nosotros, es central para esta historia. El problema pasa porque David viene de una historia familiar que es una patada en las bolas, es muy triste, y su presente profesional es un desastre. Pero no porque al flaco le falte capacidad, porque a David le sobra desde el vamos, dado que el man tiene una imaginación enorme. Pero muchas veces la vida a veces es una cagada porque sí, y no solo que es una cagada, sino que encima parece que disfrutara de poner palos en la rueda en la felicidad de las personas. Entonces, en el punto donde nosotros conocemos a David, el flaco está desesperado. Pero no solo por el éxito, sino más bien por el reconocimiento y sobre todo por su obsesión con ser recordado. El tipo tiene sueños para su vida que no paran de crecer, pero al mismo tiempo las oportunidades que se le presentan se van diluyendo. Es como si esos sueños desearan ser vistos y existir, pero el miedo de David es no poder terminar ni uno solo antes que sea demasiado tarde. Entonces, en un momento de la historia, David tiene un encuentro con alguien que no esperaba, un familiar del pasado. Es su tío Harry, que, detalle menor, el tipo está muerto, y desde hace muchos años. Entonces, en ese encuentro, que es en el medio de lo que sería, no sé, un McDonald's, un café, lo que sea, el tío escucha un comentario que dice David, cito, "Mi arte es todo lo que tengo en la vida, Harry". A lo cual, el querible tío le responde, ¿qué darías a cambio de lograr tus sueños? ¿Qué harías a cambio de dar a conocer tu arte al mundo? Daría mi vida, le responde David. El tío duda, le dice, ¿pero estás seguro? Que mira que hay muchas cosas buenas que... Y sin dejarlo terminar de hablar, y sin dudar, David sentencia, daría mi vida. Fin cita. Claro está que Harry resulta que no es solo Harry, sino más bien una entidad que podríamos decir que es la muerte disfrazada, o algún ente similar, que le toma la palabra de forma literal a David. Entonces para esto le ofrece un pacto, y obviamente es el pacto más fáustico de todos los pactos posibles, que es tener un poder ilimitado para crear cualquier cosa que el flaco se imagine, pero no lo piensa del estilo del Dr. Manhattan, sino más bien
que David va a poder esculpir con sus manos lo que sea, cualquier material. Él va a poder darle forma física a todo lo que pase por su cabeza sin ningún tipo de restricción, sin ningún tipo de límite técnico y sin ningún material que lo frene. ¿Cuál es el precio de esto? Bueno, Harry le dice que por delante solamente le quedan 200 días de vida para poder disfrutarlo. Ni uno más, ni uno menos. Claro está que, como estamos hablando de las primeras páginas de la historieta, David acepta sin pensarlo 2 veces. Y así comienza esta aventura que mezcla tanta oscuridad como luminosidad por partes iguales. Pero contrario a las pocas expectativas que podrían tener sobre este episodio, yo no voy a hablar de lo que ocurre después de la muerte, ni el alma. Aunque sí, le damos un abrazo de gol a Platón, que fue de los primeros de quien tenemos registro en haber postulado la inmortalidad del alma. Pero tampoco voy a hablar del cielo o del infierno, y lamentablemente no vamos a tener lugar para citar a, personas que hayan vuelto a la muerte como Víctor Sueiro y su charla sobre el más allá. Todo lo contrario. Lo que quiero que nos metamos de lleno es en lo más interesante que tiene la vida, que es el más acá. Pero además de eso, también de todo lo que hace que exista uno de los eventos más increíbles en la historia del universo, que es nuestra existencia. ¿Y por qué es increíble nuestra existencia? Y no lo digo por un tema de ego, sino porque hay pocas preguntas más inquietantes que el hecho de cuestionarse, en lo que serían palabras de Martin Heidegger, ¿por qué hay cuando pudo no haber habido nada? Y sin embargo sabemos que hay, lo que sea que haya, pero hay. Pónganle el nombre que quieran, el nombre que sea que elija la humanidad después de un congreso interminable para definir qué es lo que hay, pero de lo que no hay dudas es de que hay algo. O mejor dicho, como decía Heidegger, hay un ser ahí. Hay una humanidad que es en un tiempo y un espacio determinado, desde hace muchos miles de años. ¿Y cómo mierda sabemos que esa humanidad existió? ¿Cómo carajo sabemos cuáles eran las costumbres de la humanidad, de civilizaciones de hace muchísimo tiempo que ya no están? Bueno, yo les diría que una de las razones más importantes es por rastros arqueológicos de elementos de arte. Aunque sean mínimos, una pintura rupestre en una cueva, una vasija con dibujos, una estatua o un mural, son las huellas que dejaron personas que ya no existen. Es su forma de decirnos miles de años después: che, loco, nosotros estuvimos acá. Entonces el arte en ese sentido es una forma de atravesar el tiempo, es de alguna manera, y aunque sea de forma parcial, una forma de vencer al olvido. Y lo que sigue en la historieta, después de lo que hablábamos antes, es que David va descubriendo el potencial ilimitado de ese poder que Harry le dio. Harry o la entidad que sea, ¿no? Pero al mismo tiempo, él va redescubriendo el potencial igualmente ilimitado de lo que es su imaginación. Es decir, no es solamente el poder físico, sino que a su vez él se va descubriendo a sí mismo mediante ese poder, o mejor dicho, mediante la concreción de ese poder. El tipo empieza a crear y crea como nunca creó antes en su puta vida. Las obras son cada vez más ambiciosas, son cada vez más brillantes, son cada vez más imposibles. Hablamos de estructuras que desafían completamente a la física o a la lógica, o que son pura expresión convertida en materia, con los elementos que David encontraba por ahí. Y con cada nueva obra, David busca lo mismo, que es ser recordado, o que al menos se los recuerde a través de ellas, que cuando él ya no esté, esas esculturas le sigan gritando al mundo que él existió. Lo trágico de esto es que vos como lector sabes que el tiempo se le está acabando. Y aunque David se haga el boludo, también sabe que cada obra que hace es dar un paso más cerca del final. Y MacLeod, como artista integral que es, no solo te lo cuenta esto, sino que además te lo muestra. Y yo les aseguro que nuestro querido Scotty está dejando el alma en la cancha, porque el tipo combina una narración que balancea perfecto lo que son los elementos de la metafísica con un costumbrismo hipnotizante, como podría ser el de Terry Moore en Strangers in Paradise, que si no la leyeron yo se las recomiendo porque es una muy linda historia. Y al mismo tiempo, en lo que es el apartado visual, genera una sensación que es admirable, porque nosotros no podemos dejar de olvidar como lectores que cada una de las obras de arte que son maravillosas, las que crea David en la historieta, primero tuvieron que pasar por la cabeza de MacLeod. Él tuvo que dibujarlas, diseñarlas y hacerlas creíbles y atractivas. Entonces hablamos ya de un nivel de metadiscurso brutal, porque MacLeod está haciendo arte para mostrar un personaje que hace arte,
y que quiere ser recordado por ello. El tipo está poniendo toda su capacidad técnica para que vos como lector o lectora entiendas por qué David está dispuesto a morir por eso. Y creo que eso es algo que solamente puede lograr los más grandes, sinceramente. Ahora, por otro lado, también podríamos decir que hay algo de lo que Kierkegaard llamaba como angustia existencial en todo esto, que es básicamente esa angustia que surge cuando te das cuenta de que tu vida es finita, de que te vas a morir y de que en algún momento vas a dejar de ser eso que antes decíamos que existía. Y esa angustia para Kierkegaard puede ser paralizante o puede ser un impulso. Puede ser algo que te deje congelado, pero también puede ser algo que te empuje a actuar, a crear y a desafiar esas convenciones. Para David es claramente un impulso, ¿no? Es decir, es la necesidad de dejar una huella duradera en el mundo lo que se convierte en una obsesión que al tipo lo consume. Y tan desesperado está porque la gente lo recuerde, que acepta justamente un pacto que sabe que lo va a matar. Ahora, todo esto que acabo de decir, en manos de, no sé, por decir alguien, Geoff Jones, sería la historia de origen de un personaje completamente olvidable, pero MacLeod lo transforma en un viaje introspectivo y en un dramón que es adictivo, es uno de esos libros que no te va a dejar alejarte sin pensar en cuál va a ser el destino de estos nuevos amigos de lápiz y papel que nos acabamos de hacer. Ahora, déjenme abrir esto desde otro ángulo, porque Jorge Luis Borges, que estaba fascinado con estas cuestiones del tiempo, de la memoria y la inmortalidad, justamente en una de sus historias que se llama El Inmortal, Borges plantea una paradoja brutal. Y es que básicamente, si viviéramos eternamente, nada de lo que hacemos tendría valor, porque siempre habría tiempo para hacerlo después. Siempre habría una segunda oportunidad, o incluso millones de segundas oportunidades. Entonces, es la finitud lo que le da valor a nuestras acciones. Es el saber que el tiempo se acaba lo que hace que nos importe lo que hacemos en ese tiempo. David tiene 200 días, no tiene ni uno más ni uno menos. Y eso, paradójicamente, le da una libertad que antes no sentía. Ya no tiene nada que perder, solo tiene ese tiempo para hacer todo lo que siempre quiso hacer. Durante toda la novela gráfica hay una pregunta que se va planteando de forma sistemática, casi como si fuera un gag, que es si es posible ganarle un partido de ajedrez a la muerte. Que la verdad es que es algo muy complicado cuando pensás en que tu rival sabe todos tus pasos. Es casi como querer jugar a las escondidas contra Dios. Ahora, sin embargo, es posible que la muerte no nos termine de matar del todo. En especial cuando tu obra, ya sea de arte, sean tus ideas, sean tus escritos, sean tus acciones o cualquier manifestación que tengas, queda para una posteridad que la pueda recibir y que la reproduzca en su tiempo. Entonces está muy bueno cuando en Funes el Memorioso, de Borges, se explora justamente lo contrario. Conocemos en esa historia a un tipo que lo recuerda absolutamente todo, cada detalle, cada momento. Y ese exceso de memoria al tipo lo paraliza. Porque no puede pensar, no puede abstraerse, no puede crear, porque está absolutamente atrapado en la totalidad de sus recuerdos. Entonces lo que Borges nos está diciendo en el fondo es que necesitamos tanto del olvido como necesitamos de la memoria. Necesitamos poder olvidar lo irrelevante para poder recordar lo importante. Por eso es que cuando creamos algo, como decía antes, un libro, una escultura, una canción, estamos eligiendo qué queremos que se recuerde. Estamos dejando una marca deliberada. Y estamos diciendo también, esto es lo que yo quiero que trascienda. Que esa es un poco la apuesta de David y la apuesta de todos los que creamos algo en el fondo. Pero la vida... la vida a veces es muy puta y complicada, porque por supuesto no todo es tan simple, y en medio de todo esto, David se enamora. Porque si faltaba una complicación a la trascendencia, a la muerte, aparece el amor para patear el tablero y joder todo. David conoce a Meg, y Meg es un personaje que está hermosamente construido. Es una mujer muy compleja, muy contradictoria, que tiene sus propios problemas, que tiene muy en claro su postura frente al mundo, pero también que tiene algunas heridas muy grandes. Y David se enamora, y se enamora profunda y perdidamente. Y estoy hablando de ese tipo de amor que intenta alejarte por todos los medios, que te empuja hacia afuera, pero que también te cambia la vida, y te la cambia para siempre. Entonces ahí surge un conflicto brutal, porque David sabe que le quedan unos meses de vida,
y no le quedan nada más. Él firmó un contrato que decía específicamente eso. Ahora, ¿y si Meg se enamora también de él? ¿Está siendo justo con ella? ¿O está siendo un forro egoísta? ¿Vale la pena el amor cuando sabes que va a terminar en tragedia? O mejor dicho, ¿alguna vez el amor no termina en tragedia? Por lo menos los grandes amores. En un momento de la historia hay un diálogo entre Harry y David que resume todo esto, que arranca con el protagonista diciendo, cito, ¿sabes qué? Que se vayan a cagar todos los críticos. Estoy enamorado, Harry. A lo cual, de forma muy realista, el tío le responde, odio tener que recordártelo, pero en unos meses vas a estar muerto. Si ella se enamora también de vos, ¿estás seguro de querer hacerla pasar por esa situación? Fin cita. A favor de nuestra trama, David elige amar, porque en el fondo esa también es una forma de trascender, no solo a través del arte, sino también a través del impacto que podés dejar en otras personas. Simone de Beauvoir decía algo muy potente sobre esto. Para ella la muerte no era el fin del sentido, sino que al revés, es lo que le da urgencia a la vida, lo que hace que cada elección importe y que cada relación importe. Y el amor, en particular, es una de las formas más radicales de ejercer nuestra libertad. Porque cuando elegimos amar a alguien, sabiendo que vamos a perderlo, ya sea por la muerte, por la distancia o por el tiempo, estamos también eligiendo vivir intensamente a pesar de un dolor inevitable. Es una forma que tenemos de decir, ok, sí, esto va a terminar, pero así todo vale la pena. David elige amar a Meg, sabiendo que le quedan unos meses, y esa elección, a mi forma de verlo, es tan importante y tan trascendente como cualquiera de sus esculturas, tanto para David como para Meg. Khalil Gibran, un poeta y pensador libanés, en un libro que se llama El Profeta, habla de cómo trascendemos no solo a través de lo que creamos con nuestras manos, sino también a través de cómo afectamos a los demás. Habla de cómo trascendemos a través del amor, a través de la enseñanza y de las acciones que dejamos en otro. No hace falta ser un artista para trascender. Lo que sí hace falta es poder dejar una huella en alguien, cambiar la vida de otra persona y enseñarle algo a esa persona que a su vez pueda transmitir a otras después de ella. Entonces, en ese sentido, todos trascendemos, o al menos todos tenemos la potencia de trascender, porque todos podemos dejar algo en los demás. La pregunta es, ¿qué es lo que elegimos dejar? Y MacLeod, que como decía antes, no solo es artista, sino que también es maestro, entiende esto perfectamente, porque Understanding Comics no es solo un libro brillante. Es un libro que cambió la forma en la que miles de personas entienden la historieta. Es un libro que va a seguir enseñando mucho después de que MacLeod ya no esté. Entonces, como verán, hay muchas formas de trascender a la muerte. Ernesto Sábato decía algo parecido también cuando defendía que el arte es una forma de salvación frente al absurdo, frente a un mundo y a una vida que no tienen un sentido inherente. Nosotros nacemos, vivimos, morimos, y entre medio de todo eso también sufrimos. De hecho, sufrimos bastante, la mayor de las veces. Pero si tenemos suerte, también amamos, y si tenemos mucha suerte, también somos amados. Pero el arte, y Sábato no incluye solo a la pintura o a la escultura, sino cualquier acto creativo genuino, es una forma de darle sentido a ese absurdo, de crear algo de belleza y algo de humanidad en medio de lo que puede ser un caos. Yo sé que eso no nos salva, o por lo menos no en un sentido religioso, ni tampoco en un sentido de encontrar una vida después de la muerte. Pero puede ser que nos salve en un sentido que haga que valga la pena haber estado acá. David en El Escultor busca esa salvación, busca que su vida tenga sentido a través de sus obras, y en el proceso descubre que el sentido también puede estar en el amor y en la conexión con la otra persona. Descubre también que, aunque la muerte sea inevitable, aunque quizás no haya vida después de la muerte, en un sentido metafísico, nuestras obras y nuestras acciones pueden tener un impacto duradero en otras personas que no vamos a conocer nunca. Esa es nuestra forma de trascender. No a través de la inmortalidad del alma, sino a través del impacto concreto de lo que dejamos. David elige crear, David elige amar, y sobre todo elige vivir intensamente esos 200 días que le quedan, y en ese proceso trasciende. Porque al final de cuentas, la búsqueda de David, en su búsqueda de trascendencia a través de sus esculturas, no es más que una metáfora sobre toda la humanidad. Todos estamos buscando de alguna forma esculpir nuestro propio destino. Todos estamos buscando romper con las reglas del tiempo y tal vez
tal vez lograr vencer, aunque sea por un ratito, a la finitud de nuestros cuerpos. Así que para ir cerrando, me gustaría pensar en que el poder transformador del arte, en la forma que sea, hasta incluso en este podcast tan, vamos a decir, criticable por ser bueno, que vos te estás tomando el tiempo de escuchar, es una de las herramientas más potentes que tenemos para lograrlos. Pero no es la única. También podemos trascender a través del amor, a través de la enseñanza, a través de acciones que dejan huella en el otro, a través de decir con nuestras propias vidas: yo estuve acá antes, así como vos estás acá ahora, y esa huella que tenés, un poco te la dejé yo. Pero también es hora de que vos dejes huella en los que siguen después de vos. La verdadera trascendencia para mí no radica en alargar nuestra presencia física en este mundo, ni de vivir 150 años en una decrepitud, aferrándonos desesperadamente a cada día extra. Sino que creo que se trata más del impacto emocional y espiritual que dejamos a través de nuestras obras, o a través de nuestras acciones, a través de cómo tratamos a los demás, y de qué elegimos hacer con ese tiempo que tenemos. ¿Se trata de ser recordados? Sí, obvio, no lo estoy negando. Pero como dije antes, no por ego, sino porque lo que hayamos hecho, lo que hayamos creado, lo que dejemos, pueda ayudar a otros a vivir mejor, pueda ayudar a otros a pensar diferente, pueda ayudar a otros a sentir más profundo. Pero sobre todo, que invite a otros, al igual que nosotros, a recoger el guante y a desafiar nuevos límites. Entonces, después de todo este viaje con David, con MacLeod, con Meg, con la muerte como personaje y el arte como metáfora de la salvación, solo me queda decirles algo muy simple. Nacé, crecé, viví, hacé mucho, hacé todo lo que puedas, y no dejes de crear, en la forma que sea. No pares de dejar huella, en la forma que sea, porque es casi la única forma que tenemos de vivir eternamente en los otros. Es la única forma de decir genuinamente: yo estuve acá, y que alguien del otro lado, que alguien más allá del tiempo nos diga: yo estoy acá con vos, y vos estás en mí ahora. Pero amigos y amigas, hasta acá llegamos por el día de hoy. Si les interesó esto, visiten comiqueando.com.ar, donde encontrarán más columnas, reseñas y su canal de YouTube con muchísimo material gratuito. Pueden visitarnos en nuestro Instagram en @escuchar1.5podcast para dejarnos sus mensajes, que a nosotros nos encanta recibirlos. También, si les gusta el cine, los invito a que escuchen nuestros episodios de Escuchar 1.5 más largos, dedicados a reseñas de películas que pasen por debajo del radar o que estén tapadas por el barro del mainstream y que realmente valga la pena dar a conocer. La música que escucharon es de La Chancha Muda, una banda argentina de rock que a mí me gusta mucho, y desde ya le pido perdón a Gonzalo Pascual por omitirle la voz en este episodio. Espero que les haya gustado mucho y sobre todo que los deje con más preguntas que respuestas. Hasta la próxima.